Bienvenido a su espacio de charlas Salud y Equilibrio Contigo. Un concepto que nace debido a la gran necesidad de información en temas de salud, nutrición, psicología y específicamente en terapéutica homeopática, para que tú y todo tu entorno puedan estar sanos y equilibrados. En un momento, comenzamos. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas personas que nos siguen en su espacio de charlas, Salud y Equilibrio Contigo. El día de hoy tengo el gusto, el honor y el placer de poder compartir una vez más una charla con una excelente colega, una excelente doctora, y sin más preámbulo, la presento. Ella es la doctora Georgina Landázuri Fuentes. Ella es médico cirujano y homeópata, egresada del Instituto Politécnico Nacional y es creadora del programa en YouTube Salud en tus manos. El día de hoy tengo la dicha de poder hablar de un tema sumamente importante para todos, específicamente para los que tenemos el honor de poder practicar la terapéutica homeopática, que es la ley de curación, pilar fundamental de la terapéutica homeopática. Doctora Muchas Georgina, gracias. muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Gracias por aceptar la invitación a esta charla, tratar de llevar esta información a toda la gente que se interesa por esta bonita terapéutica y saber que la ley de curación se debe de llevar a cabo. Y cuando usted nos comparta la pantalla y estemos platicando sobre el mismo tema, pues tratar de realizarlo y buscar que la gente entienda cómo es y cómo se debe de llevar el camino a la curación. No, hombre, pues muchísimas gracias a ti por la invitación. La verdad es que es un honor. Y bueno, para mí, cuando me invitaste a dar este tema, como te dije hace ratito, temblé. Porque yo dije, santo por Dios, es un tema muy chiquitito, pero a la vez muy, muy importante para todos los que manejamos la homeopatía. Espero que sea de su agrado y que pueda yo darme a entender la importancia de las leyes de curación, en este caso las reglas o las leyes de Hering. Así es. Pues déjeme comparto la pantalla. Permítame. Claro, mira, si gustas, comenzamos. Perfecto. Déjenme platicarles que este tema para mí es sumamente importante porque cuando estamos hablando de homeopatía y empezamos a dar un tratamiento homeopático, lo primero que nos pregunta el paciente al nosotros darles la receta es, ¿y cuánto tiempo va a durar el tratamiento? Entonces son preguntas que nosotros mismos a veces no podemos contestar, porque cada paciente va a ser diferente y va a depender del tipo de enfermedad y del estado de salud que tenga este paciente para poder hablar de tratamientos como tal. Entonces, aquí lo más importante y que quiero establecer como en primera línea es que cada uno somos diferentes. Y la homeopatía nos habla sobre la diferencia o la individualidad de cada persona de una manera sumamente importante. Y esto habrá, o para poderlo hacer, hay que hacer una identificación del caso adecuada. Obviamente los homeópatas tenemos muchas leyes, entre ellas el repertorizar, que es sumamente importante, pero en el caso de las reglas de curación o ley de Hering, empezando por ahí, porque muchos le dicen ley de Hering, actualmente ya está más establecido como reglas de curación, que en realidad Hering así lo manejó desde un principio. Entonces, vamos a ver cómo se manifiesta la enfermedad a nivel homeopático. Algunos autores nos dicen que los homeópatas tenemos la capacidad de identificar cuánto tiempo puede durar cada enfermedad en cada paciente. Y eso es una forma de manera un cierto tanto predictiva, pero en realidad no es tan predictiva. Más bien, decía uno de mis maestros, el paciente te grita cómo va la evolución. Desde que llega el paciente te dice, hey, yo soy tal miasma y yo soy tal medicamento, pues de la misma manera el medicamento homeopático nos va a ir llevando de la mano. Es algo maravilloso porque como su nombre lo dice, realmente es una curación.
Así es. La maravilla de la homeopatía es que nos puede llegar a restablecer la salud de manera importante. En este caso, voy a tomar o a retomar un enunciado que nos da Hahnemann, en donde dice: la única y más elevada misión del médico es sanar a las personas enfermas. A esto se le llama curación. El homeópata tiene la ventaja de ver al paciente como tal, como un individuo. Y esto es que lo va a ver desde la mente hasta, ahora sí que desde el pelo más chiquito hasta la última uña del pie. Así es. Y lo va a tomar no como una enfermedad, sino lo va a tomar como un ente completo. La que sigue, por favor. Entonces, a pesar de que la homeopatía empezó a finales del siglo XVIII, y esto fue producto, como les decía, del médico alemán Samuel Hahnemann, dentro de una corriente vitalista, uno de los ejes principales de la homeopatía es la ley de la semejanza. Y déjenme platicarles que la ley de la semejanza no es exactamente de Hahnemann, sino viene desde la época de Hipócrates, de Paracelso, de todos nuestros fundadores de la medicina, incluso años antes de Cristo, en donde nos pronuncia enunciados como el similia similibus curanter, que más tarde es retomado por Hahnemann, en donde nos dice: cuando estamos hablando de Hering, o de las leyes de Hering, estamos hablando no solamente de Hering, se llama así, pero ya viene desde Paracelso, ya viene desde Hipócrates, retomado por Hahnemann, por supuesto, observado por Constantino Hering, que a se le llama como el primer médico homeópata que está en Estados Unidos, se le llama el padre de la homeopatía americana, y posteriormente quien da el nombre de ley de Hering es Taylor Kent. Entonces, estas tres personalidades confluyen en el mismo entorno. ¿Qué quiere decir? Que estudian la homeopatía en el mismo entorno. Recordemos que en esta época, en el siglo XVIII, las tendencias a la curación no era exactamente lo que conocemos ahora. Ahora ya no se da pues lo que se hacía antes, como son las lavativas, los vomitivos, las sanguijuelas. Entonces, Hahnemann está totalmente en contra de estas situaciones que en vez de mejorar al paciente lo agravaban, y lejos de agravarlo, no solamente lo agravaban, porque ahorita vamos a hablar de la agravación, sino que hacían que el estado vital del paciente empeorara y el paciente incluso llegara a morir más rápido, ¿no? Entonces era una curación, pero para la muerte. Ya se iba el paciente y tan se acababa el problema. Y él, estando en total desacuerdo, empieza a hacer algo que nosotros los médicos homeópatas llamamos experimentación pura. Y la experimentación pura es la que nos va a dar la observación que posteriormente Constantino Hering hace con respecto a cómo va evolucionando la enfermedad. Entonces, las leyes de curación empiezan a mencionarse en las obras de Samuel Hahnemann, que fue fundador de la homeopatía, y nos habla específicamente que las enfermedades pueden tener dos situaciones, que hasta ahorita lo conocemos igual, las situaciones agudas y las situaciones crónicas. Pero hablando específicamente de las situaciones crónicas, nos habla sobre que estas enfermedades crónicas son dadas por algo que nosotros como homeópatas llamamos miasma, específicamente el psora. Algo platicaba yo contigo antes de empezar el programa, que me parece fabuloso el poder extrapolar ahora la homeopatía con la medicina moderna y ahora conocer lo que es el sistema simpático y parasimpático. Y para nosotros sería un estado de parasimpatismo, o sea, el organismo está lento, tiene una poca capacidad de recuperación y por lo tanto esa enfermedad se va convirtiendo en una situación crónica. Y la primera manifestación de estas enfermedades crónicas pueden ser incluso erupciones de la piel. Les voy a dar un ejemplo. En pacientes diabéticos, por ejemplo, se me ocurre, a ver, ¿qué manifestación en la piel se puede ocasionar en pacientes diabéticos? Pues nada más y nada menos que la acanthosis nigricans, ¿no? Así es. Muchas veces tenemos un paciente, incluso pediátrico, porque hemos hablado mucho sobre la obesidad y la diabetes infantil actualmente. Y entonces empezamos a ver que el niño tiene el cuello negro y no, señora, no es que no se lo lave,
es que estamos haciendo una resistencia a la insulina. Y esa resistencia a la insulina es la que nos va a empezar a dar la manifestación de que hay una enfermedad que se puede convertir en crónica. Y entonces hay que hacerle mucho caso a la piel, porque nosotros cuando empezamos a identificar que algo pasa en la piel, es porque algo está pasando allá adentro. Y entonces es de esta manera que Hahnemann nos empieza a mencionar que los síntomas van a desaparecer conforme al inicio de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que las enfermedades crónicas van a empezar a manifestarse con alteraciones dérmicas, ya cuando, obviamente, cuando esto ya es crónico, perdón. Hahnemann estableció unas indicaciones importantes para descubrir en cada caso individual si la mejoría sintomática observada estaba en el camino correcto hacia la curación de la enfermedad. Y esto, posteriormente, Hering lo enuncia ya de una manera ordenada. Entonces es como para nosotros ahora algo así como las guías de práctica clínica, para los médicos que conocemos las guías de práctica clínica, nos va diciendo más o menos paso a paso cómo va a ir ese detalle de la enfermedad. Vamos, empieza con este síntoma, sigue con este síntoma y antes de mejorarse tiene este síntoma. Eso es a lo que llamamos nosotros ahora ley de Hering, que en realidad, como les decía, quien le pone el nombre es Kent. La que sigue, por favor. Pero bueno, vamos a hacer una historia del arte. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente se considera a estos 3 médicos ya mencionados, o 4 si tomamos en cuenta a Hipócrates, como los observadores de esta norma o de esta ley. También tenemos ya en épocas ya más para acá a diversos médicos que han hablado sobre estas reglas, y de hecho a eso voy precisamente. En 1974, el doctor Raúl Romero publica en Homeopatía de México, que es una revista que tiene toda la vida para nosotros los homeópatas, la ley de la curación de Hering, en donde nos invita a comprender y a interpretar de forma un poco más lógica y más racional los fenómenos biológicos y las leyes de curación, donde podemos ver cómo las enfermedades exantemáticas liberan del riesgo lesional a los órganos nobles de la economía. No sé si ustedes por ahí tendrán alguna abuelita. Yo tengo la fortuna de tener a mi abuela que tiene 102 años. Y ella decía, es que la enfermedad te dio por dentro. Eso era algo muy común de las abuelitas. Y ahora, pues nosotros nos quedamos así como que, ¿cómo que te dio por dentro? Entonces, ahora los médicos sabemos que el externar esas enfermedades puede ser benéfico. Les voy a poner un ejemplo, los pacientes hipertensos. Esos pacientes hipertensos que se les sube la presión arterial y nunca nos enteramos hasta que le da un derrame cerebral, ¿no? Y entonces hay pacientes que empezamos a identificar con enfermedades o crisis hipertensivas por un sangrado nasal, por ejemplo. Y yo les digo a mis pacientes, pues bendito sangrado nasal, porque eso hizo que no se concentrara el sangrado a nivel, por ejemplo, cerebral y le diera una parálisis, etcétera, y se pudo sacar esa enfermedad. ¿Ok? A eso es más o menos a lo que digo, es una analogía, no es exactamente, pero es una analogía para yo poderme dar a explicar esta situación con respecto a lo que habla en este caso el doctor Raúl Romero sobre el que se pueda sacar esa enfermedad, y muchas veces donde más lo encontramos es en enfermedades exantemáticas, para que este virus al salir no dañe los órganos internos. Entonces, la piel es como ese órgano de choque, es nuestro órgano más grande es la piel. Y entonces es la que nos va a detener muchas veces las enfermedades junto con los órganos linfáticos, obviamente, ¿no? La segunda persona que voy a mencionar es el doctor Luis Enrique Scheiner. Este doctor publicó en 1999 un artículo en homeopatía en las leyes de la cura donde resume la actuación de la energía vital, dirigiendo los síntomas como la responsable ley de curación, en donde demuestra los efectos de la restauración de la salud siguiendo una búsqueda lógica. ¿Qué quiere decir esto? Que nos habla sobre un dinamismo vital ya como tal, en donde Samuel Hahnemann nos habla de dinamismo vital, y para quien no sepa homeopatía va a decir, bueno, ¿y eso qué es? Pues no es nada más que la energía que nosotros podemos poseer o tener, ¿no? Dentro de nuestro cuerpo.
¿cuántas veces no decimos, es que me siento toda ponchada, estoy súper desanimada? Y hacemos estudios de laboratorio y hacemos análisis clínicos y hacemos toda una anamnesis, una historia clínica, y encontramos que el paciente no tiene nada, nada físicamente, pero se siente mal. Y a veces es que tenemos una situación anímica que ahí nos está atacando. Y entonces eso hace que la fuerza vital, en este caso la energía, pues se nos baje, se nos acaba la pila. Y muchas veces es también lo que nosotros llamamos el cansancio o la fatiga. Hablemos, por ejemplo, ahorita de la pandemia. ¿Quiénes no estamos cansados ya del escuchar coronavirus? Yo ya llegó un momento en que ya de plano apago la televisión, digo, COVID, ay, ya. Y no porque no quiera saber de COVID, porque a mí me interesa además como médico saber de COVID, sino que en realidad también es importantísimo de repente desconectarse de esas malas noticias, desconectarse de esas situaciones. Yo no digo que para siempre, pero finalmente el también tener una salud mental es muy importante. Y aquí a eso se refiere el doctor Luis Enrique. Posteriormente, el doctor André nos habla sobre una discusión del concepto de esta ley o regla de curación y publica en Homeopatía de México en el año 2004 su trabajo Hearing, Law, Rule or Dogma. El autor realiza una excelente revisión documental de las fuentes del concepto de esta llamada ley. La conclusión de este trabajo es que no es posible demostrar que sea una ley como tal, dado que no se aplica a las enfermedades de origen psicosomático. Es por eso que de alguna manera nosotros los homeópatas de repente ahí somos medio atacadones porque nos dicen que no tenemos una situación científica. Recordemos que efectivamente los homeópatas sí manejamos situaciones científicas, tan así que para nosotros los homeópatas, para poder sacar un medicamento homeopático, Hahnemann hace la experimentación pura. Sin embargo, en su trabajo, Hering no habla de una ley, habla de una regla. Quien nos hace esa situación de ley, como les decía, es Kent. Entonces, aquí está un poco la discusión entre que si es ley o es regla, pero vamos a romper esos paradigmas. Finalmente, aquí la situación es que el doctor Andrés Saine nos dice que no puede ser una ley como tal, porque no cumple. Una ley nos estaría hablando de algo cotidiano, continuo, algo que así debe de ser de manera continua. Y nosotros sabemos como homeópatas que no puede ser así por una simple y sencilla razón, la que les comenté primero, que es que somos individuales. Fíjense que aquí algo padrísimo de la homeopatía es que nosotros no tenemos, les voy a poner un ejemplo, omeprazol para la gastritis. Si nosotros alopatizáramos la homeopatía, pues claro que tendremos muchos medicamentos que puedan apoyar a una gastritis. Estamos hablando de mercurio, estamos hablando de carbón vegetal, estamos hablando de arsénico, de muchísimas. Pero en realidad nosotros sabemos que cualquier otro medicamento homeopático puede caer a nivel estomacal porque es individualizar al paciente. Volvemos a lo mismo, verlo desde todo su entorno biopsicosocial. A eso nos referimos a quitar como tal la ley. Entonces, a partir de aquí nos vamos a llamar, si te parece, Antonio, reglas. Perfecto. Reglas. Entonces, siguiendo con el estado del arte, nos vamos a ir ya hasta lo que sería el 2012 con la doctora Sara Brien en el artículo que se llama Monitoreo de la Mejoría de la Salud durante la Intervención Homeopática, y ella hace una herramienta en la evaluación basada en la ley de curación, en donde considera importante dentro del pensamiento homeopático pronosticar la evolución del tratamiento. Y esto es apoyado precisamente con la situación de las reglas homeopáticas, las reglas de Hering que vamos a ver, perdón. Si me das la siguiente, por favor. Y a manera de la que sigue, por favor, sí, muchas gracias. A manera de dar conceptos como tal, como les decía, recordemos que la homeopatía empieza en una época en donde la epistemología de quienes se dedicaban a hacer este tipo de
de curaciones, en este caso los médicos, no solamente eran médicos, eran químicos, eran físicos, no es como ahora, no se dividía tanto. Y entonces caían en una iatrofísica o en una iatroquímica. ¿Qué quiere decir esto? Que en muchas ocasiones daban cosas como, por ejemplo, en este caso el arsénico, pero unas dosis de manera tremendas y entonces caían en algo provocado por los médicos. Entonces Hahnemann empieza a hacer la experimentación pura de las que ya les había yo platicado y empieza a sacar otras leyes como la de las dosis mínimas, como la individualidad morbosa, y de aquí empieza, él no da propiamente una definición de salud como tal, pero nos empieza a precisar lo que es el estado de salud, en donde dice que aquí nos habla de esto en el Organón de la Medicina, que para nosotros los homeópatas es un libro pues base. En el parágrafo 8 nos dice, después de la mejoría de todos los síntomas morbosos y de todas las funciones perceptibles, solamente nos resta la salud. Y en el parágrafo 11 nos dice, cuando una persona se enferma debido a la influencia dinámica de un agente mórbido hostil, originalmente solo se altera este poder vital, o sea, el principio vital del cual ya estábamos hablando, cómo lo induce el espíritu, el autocrático. Entonces, aquí, para poder nosotros mejorar el estado de salud, pues hay que quitar todo esto. La que sigue, por favor. Y entonces a esto le debemos que el médico homeópata debe de individualizar al enfermo, entendiendo que en su singularidad lo hace diferente a todos los demás. Asimismo, es necesario individualizar no solamente al enfermo, sino también el medicamento homeopático con el que se va a tratar al paciente. Por eso es que incluso la homeopatía no sirve o no funciona si nosotros la damos de manera como, oye, me dijo la tía Chonita que esto me sirve para tal cosa. Y ahí tenemos a todos dando árnica para los golpes, porque pues todo el mundo conoce el árnica. Pero desgraciadamente no sabemos en muchas ocasiones que el árnica produce también equimosis o que produce hemorragias, y entonces muchos de los golpes que son hemorrágicos pueden ser agravados por el árnica, y eso es gravísimo, ¿no? Debemos de individualizar a cada paciente. Y entonces, hablando a nivel de curación homeopática, si la enfermedad es la consecuencia del desequilibrio de la energía vital, la curación es el retorno de este equilibrio, es decir, devolver al individuo la armonía perdida mediante el empleo del medicamento que puede cambiar el estado del ser humano. Es por esto que las experimentaciones puras se hacen en personas sanas. Recordemos que Hahnemann empieza a hacer su experimentación pura en él, y él era una persona relativamente sana. Digo relativamente porque desconocemos su historia clínica, ¿no? Pero finalmente empieza a indagar de enfermedades que él no poseía. Empieza a hacer experimentación con medicamentos que él no poseía, o que no conocía que iba a provocarles. Y esto empieza a ser una revolución tremenda, porque incluso en la actualidad, pues, ¿quién experimenta en su propia persona? Todos los laboratorios experimentan con animales, no en humanos, ya hasta que está aprobado, ya con una bioseguridad, porque pues obviamente también nosotros debemos de conocer que también tenemos que seguir normatividades. Ya cuando se empieza la bioseguridad, entonces ya se empieza a hacer experimentación con seres humanos. Debemos de saber que todo medicamento, antes de salir, incluso ahorita la vacuna que estamos probando para COVID, se está experimentando en pacientes humanos o en seres humanos, ¿no? Entonces eso es muy importante. La que sigue, por favor. Y bien, para concluir un tanto esto, en el parágrafo 253 dice, entre las señales que indican la mejoría o la agravación, en especial de las enfermedades que aparecen rápidamente, la más segura y clara es el estado de ánimo y todo comportamiento del enfermo. Como les comentaba, es muy básico que el paciente tenga un estado de ánimo
adecuado. ¿Y quién va a ser exactamente o completamente feliz? Pues yo creo que nadie, ¿no? Yo creo que todos tenemos por ahí la piedrita en el zapato, pero finalmente si nosotros no mejoramos el estado de salud mental del paciente, no vamos a lograr una mejoría completa de él. Por eso es que yo siempre les digo a mis pacientes que esto debe de tener un equipo multidisciplinario. ¿Qué quiere decir? Que debemos de actuar no solitos. Y esto, yo creo que esto que estás haciendo, Antonio, es fabuloso porque esta parte en donde podemos ayudarnos unos con otros es fenomenal. Y en esta parte, yo creo que es muy importante que los médicos reconozcamos también hasta dónde podemos llegar. Y sobre todo los homeópatas, porque es una de las partes en donde más criticados somos, porque habrá situaciones que yo, como les comento a los pacientes, la homeopatía es maravillosa y podemos actuar de una manera magnífica, pero habrá enfermedades que la homeopatía no nos va a hacer una curación. Ojo, hablando, por ejemplo, aquí, y a lo mejor algunos homeópatas me voltean a ver y yo me estoy escondiendo, pues, pero yo creo que esto es muy válido, decirle al paciente cuáles son nuestras limitantes. Les voy a poner un ejemplo, pacientes con cáncer. Habrá cáncer que no puedan ser curados con tratamientos convencionales como la homeopatía, pero fíjense bien, yo dije no curar, pero le podemos dar una mejor calidad de vida al paciente tremenda. Y por eso digo que acá me estoy escondiendo, porque habrá médicos homeópatas que digan, no, 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 la homeopatía cura todo. Yo en lo personal jamás engaño a mis pacientes y yo antes de ser homeópata soy médico. Y antes de poder decirle, bueno, es que esto no puede usted dejar su medicamento hipoglucemiante, no puede dejar usted la insulina porque el páncreas ya no funciona, pero este otro medicamento le va a ayudar a todo el resto de situaciones que le están haciendo que su calidad de vida esté mermada. Bueno, la que sigue, por favor. ¿Alguna pregunta, alguna duda por ahí? No, aquí checando los comentarios, nos agradecen la información que les estamos dando, nos mandan saludos y que muchas gracias por la aportación que estamos haciendo. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes por estar en sintonía con nosotros. Pues bueno, vamos a entrar ya como tal con Hering. Konstantin Hering. Él nace el 1 de enero de 1800. Empezó el año de 1800 con este gran nombre. Este señor fue médico en su época. El ser médico no era tan fácil como ahora, déjenme platicarles. Él fue reconocido como el padre de la homeopatía americana, como les comentaba. Nació en Orstadt, que es una ciudad sajonia. Fue un hijo de familia numerosa, como en ese entonces, pues todo el mundo tenía muchos hijos. Fue un estudiante sobresaliente desde muy pequeño, a tal grado que su afición por la medicina hacía que desde los 12 años, o sea, él ya estaba estudiando otras cosas, pero a los 12 años ya se iba a las ponencias y a las conferencias médicas. Y en 1817 ingresa a la Academia de Cirugía en Dresde. En 1820 se traslada a la Universidad de Leipzig y en esta universidad coincide que de esta universidad me corren a Hahnemann. Esta universidad no quería a Samuel Hahnemann por todas las innovaciones que estaba haciendo. O sea, vamos, yo les recuerdo que Hahnemann era un médico que estaba revolucionando completamente el estado de la medicina para esa época, ¿no? Y entonces en esta universidad confluye con el doctor Rubí, que le piden que haga un libro en contra de la homeopatía, y incluso le piden que este libro en contra de la homeopatía se llame herejía, así, de plano. Necesito que tú verifiques esta terapéutica o llamada terapéutica y publiques un libro que se llama herejía porque no estoy de acuerdo. Y entonces Hering dijo, perfecto, en realidad no se lo habían encomendado al doctor Hering, se lo habían encomendado al doctor Rubí, pero el doctor Rubí consideró que tenía muchas ocupaciones y él no tenía tiempo para investigar y decir que realmente era una herejía, ¿no? Y entonces se lo deja al doctor Hering y el doctor dijo, sí, perfecto, yo me hago cargo porque yo estoy totalmente en contra de la homeopatía. ¿Y cuál fue su
su sorpresa que al empezar a hacer él, obviamente para poder hacer una publicación de un libro, empieza a indagar y empieza a leer todo lo que ya había escrito Hahnemann, y entre eso se encuentran las reglas que ya habíamos comentado, y empieza a hacer un orden de estas reglas y se da cuenta que la homeopatía le convence. Es una convicción que él tiene de la homeopatía y entonces empieza a escribir un sinnúmero de cosas, no solamente la ley de Hering, sino un sinnúmero de cosas a favor de la homeopatía. Por ahí dirían en mi pueblo, le salió el chirrión por el palito, o sea, fue al revés, porque en vez de decir vamos a desprestigiar a la homeopatía, él se expresa de una manera importantísima para el doctor Hahnemann, y esto es gracias a una anécdota que él tuvo. En algún momento estaba haciendo una cirugía, se corta, le dicen que tienen que amputarle este dedo, y entonces para ustedes, imagínense que para un cirujano es gravísimo perder un dedo, porque pues le cortas básicamente la carrera. Entonces él empieza a hacer su experimentación pura con arsénico album, y se da cuenta que su dedo mejora. Y entonces, gracias a esa experimentación pura, en vez de hacer una herejía, saca sus libros a favor. Entonces, Hering publica su primer volumen de Hahnemann-Motley, que es un artículo llamado Las 3 reglas de Hahnemann relacionadas en el rango de síntomas. Y esas son las que vamos a platicar, y en realidad estas son lo que son las reglas de Hering. Comenzamos con ellas, con la primera, por favor. Y bien, estas son unas normas muy chiquititas, pero como yo les decía al principio, si nosotros no le aclaramos al paciente que las va a presentar, es muy fácil que este paciente se nos vaya. ¿Por qué? Porque la homeopatía funciona de una manera rara para los que no la conocen. Para que las que ya lo conocen, pues sabemos que así es. Pero cuando un paciente llega nuevo a la homeopatía, lo primero que te dicen, oiga, doctor, pero me han platicado que tarda mucho, ¿no? La homeopatía tarda mucho ¿en qué? ¿En curar como tal? Pues eso va a depender mucho de cada paciente. Volvemos a lo mismo, a la individualidad. Pero la homeopatía es la característica muy bonita, que si nosotros empezamos a dar el tratamiento homeopático desde el embarazo, desde que el producto está en el vientre, la homeopatía le hace una función tremenda. Y entonces diría un maestro mío, con, sin o a pesar de la homeopatía, el paciente va a curar, ¿eh? Así es. Pero cuando ya el paciente tiene mucho tóxico adentro, hablando no solamente de fármacos, porque tenemos adultos mayores que tienen ahí la farmacia, la polifarmacia completa, y luego se me andan cayendo por la polifarmacia, ¿no? Y muchas veces incluso son medicamentos que se repiten. ¿Pero por qué? Porque como no encontramos una mejoría, el paciente va con uno, con otro, y entonces trae la bolsita de medicamentos. La homeopatía busca dar un solo medicamento y que con este solo medicamento pueda mejorar el paciente. Habrá ocasiones que sí se puedan dar más de un medicamento, pero lo ideal es buscar un solo medicamento, y estamos hablando del similium o el similibum curanter, ¿no? De aquí que la primer ley nos dice, la mejora y la curación se produce de adentro hacia afuera. Y antes de que sigamos con esto, déjenme platicarles un poquito una anécdota que yo tuve con un paciente con respecto a esta ley. A mí, la verdad es que se me pasó decirle que había este tipo de crisis curativas. Y entonces el paciente venía por una rinitis crónica. Recuerden que yo les dije que este tipo de reglas está dada más para las enfermedades crónicas. Y cuando tenemos una enfermedad crónica, nos habla de mucho tiempo. Y entonces el paciente llega con una rinitis, multitratado con loratadina, con desloratadina, con todas las estatinas que se puede, que podamos recordar. Y finalmente empezamos nosotros con un medicamento, específicamente arsénico, y empieza a tener, en vez de mejoría, él empieza a tener una exacerbación de esa rinitis. Pero en vez de venir conmigo y manifestármelo, ¿qué pensó? No, pues la doctora no sirve, la homeopatía no funciona, y entonces se va. Vuelve a quitarse esto y se acuerda que con el medicamento mejora, vuelve a comprar el medicamento, pero ahora lo compra en vez de 30, como yo se lo había mencionado, lo compra a 200 y llega conmigo con una crisis arsénicosa. Entonces, si nosotros no le decimos al paciente
que puede tener una mejoría de adentro hacia afuera. O sea, lo que estaba haciendo el paciente es que estaba sacando toda la mucosidad. Recordemos que sinusitis, rinitis, esto se va acumulando toda la mucosidad en toda esta parte de aquí así y va habiendo una sobreproducción de moco. Y entonces este paciente empieza a tener el sacar toda esa producción de mucosidad, empieza a sacar todos esos mocos, y pues el paciente, en vez de sentir una mejoría de inicio, empieza a sentir que se le tapa la nariz, no puedo respirar, me siento muy mal, y entonces deja el tratamiento. ¿Y ahí de quién fue el error? Pues obviamente mío, porque yo no le expliqué al paciente que había una crisis curativa. ¿Y qué es eso? Precisamente una crisis curativa. Entonces, la toxemia que hemos ido acumulando en nuestro organismo o en nuestros órganos internos se va a ir eliminando de adentro hacia afuera. Y por eso es que muchas veces lo observamos en la piel, en el cabello, en las mucosas, en la respiración, en la orina. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de un paciente que tenga alteraciones urinarias y entonces va a poder a lo mejor empezar a sacar arenillas. A lo mejor el paciente tiene infecciones de vías urinarias recurrentes por litiasis. Es un ejemplo, ¿eh? Y entonces empieza a sacar la litiasis de manera arenillas y entonces el paciente empieza a ver que en vez de mejorarse, le empieza a doler, le empieza a arder. Pues, ¿por qué? Porque está expulsando las arenillas. Y entonces empieza a haber una curación. Aunque el paciente no lo vea de inicio, aunque el paciente diga, no, pues es que yo me siento muy mal, pero si observamos aquí la importancia de explicarle al paciente que la homeopatía va a ir sacando de adentro hacia afuera. La que sigue, por favor. Y pues bien, aunado a esto, vamos a poder comprender que la segunda, como ya lo habíamos platicado, es los síntomas desaparecen de arriba hacia abajo. Si ustedes recuerdan, yo les dije que lo primero que teníamos que limpiar era la mente. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nuestras emociones, nuestra mente, nuestros sentimientos, son lo que están bloqueando todo lo que nosotros podemos mejorar. Por ahí hay unas frases que dicen, si te enferma la garganta es porque no puedes hablar. Si tienes una alteración en la piel es porque el hígado está fallando. Y así podemos hablar de muchas. En el sistema nervioso es donde reside la fuerza curativa para normalizar nuestro estado de salud. Tenemos que liberarnos de sentimientos negativos, de situaciones estresantes o de pensamientos destructivos para que se pueda obtener la suficiente fuerza para equilibrar nuestra salud. De ahí es que nosotros tenemos que primero también comprender que no solamente es el tratamiento homeopático, sino también apoyarnos de un buen psicólogo. La que sigue, por favor. Y bien, como les dije, el organismo es bien inteligente, pero muy, muy inteligente. ¿Por qué? Porque estas toxinas que nosotros tenemos, lo que va haciendo es que va a desintoxicar el organismo. Y entonces la tercera regla es, las molestias van de un órgano importante a otros que son menos importantes. Obviamente, la economía del organismo lo que busca es salvar los órganos blancos. ¿Y para qué? O sea, para que nosotros digamos órganos blanco o órganos diana también le llamamos, porque no es blanco de color, sino órgano importante. Para los médicos, los órganos blancos, los órganos diana son el corazón, el cerebro, los riñones, los pulmones, y obviamente que todo el resto de los órganos, pues o sea, son importantes, pero no tan importantes como estos que estamos mencionando. Entonces, hace ratito les ponía yo el ejemplo de los pulmones. Entonces, a lo mejor tenemos un paciente que viene con mucha tos y es una tos crónica, ¿no? Y recordemos que la etiología de la tos, puede ser muchas, no solamente una enfermedad viral o una enfermedad bacteriana, puede ser también una enfermedad por reflujo, por ejemplo, que muchas veces no se nos ocurre que el reflujo nos pueda dar tos. Y entonces vienen queriendo que se les quite la tos. Y es que yo quiero que esta tos se me vaya porque ya no la soporto, ya no la aguanto. Ojo, porque recordemos que una tos de más de un mes, ahí hasta que hay que verificar hasta incluso si no es tuberculosis, ¿no? Entonces hay que hacer todos los estudios pertinentes. Pero entonces lo primero que optamos, y me incluyo porque como paciente, como médico soy pésimo paciente. Y entonces lo primero que queremos es quíteme esto. Y entonces, quíteme la tos.
¿Y qué hacemos? Pues damos la bromexina, damos la carbocisteína, el ambroxol, etcétera, ¿no? Hay incluso productos que se llaman el fantasma de la tos, para que quites la tos. Y entonces quitamos la tos y muy bien, gracias. ¿Y ahora cómo vamos a sacar esas flemas? Ya me explico, o sea, la importancia de cómo el organismo es tan inteligente que al nosotros empezar a dar tratamiento homeopático, lo primero que hace es darnos la tos para poder sacar esas flemas o para poder expulsar esas flemas. Y lo mismo va a pasar, no sé en qué enfermedad les gusta, gastritis, colitis, y lo mismo hacemos, ¿no? Ay, me duele la panza, me siento muy mal, pues ahí te va tu omeprazol. Ranitidina ya no, porque ya vimos que ya está hasta prohibida en México, cuando en Estados Unidos estaba prohibida desde hace 10 años, ¿no? Así es. Y entonces le damos el omeprazol todo, pero luego empezamos a platicar con los pacientes y le decimos, bueno, ok, pero ¿ya quitó el picante? No, ¿para qué si el omeprazol, pues me ayuda, ¿no? Pues sí, pero no le decimos que el omeprazol es un inhibidor de la histamina y que además eso al rato le va a hacer una gastritis erosiva el mismo medicamento, ¿no? Pero lo que hace la homeopatía, lo primero que hacemos es, a ver, tenemos que quitar lo que nos está provocando la enfermedad. Porque si no quitamos lo que nos provoca la enfermedad, el órgano diana o el órgano blanco va a seguir mal. Y entonces las primeras crisis curativas serán en estos órganos y ya de ahí se irá pasando a otros. La que sigue, por favor. Y por último, les dije que era un tema muy chiquitito, pero súper importante. La última regla nos dice, los síntomas van a desaparecer en orden inverso a la aparición. Y me voy a regresar un poquito al ejemplo que les puse del paciente diabético. Si ustedes recuerdan, yo les decía que en muchas ocasiones nos damos cuenta de una cronicidad con la piel. En este caso, por ejemplo, con las verrugas o con la acanthosis nigricans. Cuando nosotros empezamos a dar tratamiento para la diabetes, llámese homeopático, llámese alopático, como bien lo dije, el médico debe de saber identificar qué tratamiento es el que mejor le acomoda al paciente. Y en este caso, lo primero que empezamos a ver, bueno, sí, es la glucosa, va mejorando, la glucemia, estamos haciendo ejercicio y la glucemia va mejorando. Y lo último que se le va a mejorar al paciente es la acanthosis nigricans. Cuando ya nosotros empezamos a ver que el paciente ya no tiene acanthosis nigricans, que es lo oscuro de la piel, no solamente del cuello, sino de las axilas, la entrepierna y demás, entonces ya podremos decir ese paciente está llegando a la curación. Pero ojo, porque es bien importante aquí, porque si yo digo curación y los que me están viendo por ahí van a decir, entonces la diabetes ya se curó. Así pudiera decirse, ¿no? O así pudiéramos observarlo. Y en realidad, recuerden que hay enfermedades que no se curan, se controlan. Y entonces, nosotros estamos hablando de unas reglas o de unas leyes, como lo quieran llamar, ya identificamos, que se hicieron en 1800. Y en el 2020 ya no lo podemos manejar de esa manera. Ya pudiéramos hablar de una curación cuando una mejoría en el paciente existe. O sea, que en este caso a lo mejor no le vamos a curar la diabetes, no le vamos a curar la hipertensión, pero sí le vamos a ayudar a que esa enfermedad crónica se controle y revierta todos los efectos que pudo haber tenido. ¿Como cuál? Una disminución de la agudeza visual, una neuropatía diabética, un crecimiento de la aorta, etcétera. Entonces, las normas que nosotros tenemos como homeópatas se deben de extrapolar a la actualidad. Y en este caso, las reglas de Hering deben de verse como tal. Que hablamos de la curación cuando el paciente llega a un equilibrio. Mas no quiere decir que el paciente no tenga una falta de enfermedad como tal. No sé si me explico o tienen alguna duda en esta situación. Aquí es importante mencionar que la mayoría de nosotros tenemos una predisposición a enfermarnos. ¿Por qué? Porque nuestra energía... Ya es todo, ¿verdad? Para ya... Sí, exacto, para que nos viéramos los dos. Ahora sí, claro. Para que nos veamos. No, exacto. Comentar en el sentido, existe una predisposición mórbida, predisposición a enfermarnos. Y dependiendo los agentes, las noxas que nosotros tengamos durante nuestra vida,
ya sea la capacidad que tengamos de nosotros adaptarlas o rechazarlas, porque si las adoptamos Así a es. nosotros, nos vamos a enfermar. ¿En qué órgano, en qué situación? En donde seamos más susceptibles. Y también hay que tener en cuenta que la homeopatía o el tratamiento homeopático tiene 3 vertientes, Georgina. Lo que es el primero curativo, que es cuando se da el semejante. El segundo sería una vertiente paliativa, como lo podemos realizar en los pacientes con cáncer. Sabemos que no pueden Así ser es. curados, pero podemos ayudar a tener una mejor calidad de vida, podemos ayudarle. Exactamente. Desafortunadamente lo que voy a decir no lo debo de decir, pero es ayudarle a bien morir. ¿Por qué? Porque pueden quedarle 3 meses, pero esos 3 meses pueden tener menos dolor, pueden tener un estado emocional equilibrado, puede pasar muchísimo tiempo bueno con su familia. Y el tratamiento supresivo, que es cuando los homeópatas alopatizan la homeopatía y solamente se enfocan en el síntoma y no en la totalidad del individuo, en la totalidad sintomática. Así es. Fíjate que ahí algo que yo quisiera externarles a todo tu público es que yo estoy trabajando para la Secretaría de Salud en Uh-huh. una clínica de especialidades. Esta clínica de especialidades, déjenme decirles que nos ha costado muchísimo trabajo, no a mí, a todo el equipo, o sea, obviamente yo soy una parte muy, muy pequeñita del equipo, para que esta clínica empezara a trabajar con Seguro Popular en su momento, ahora Insabi y ya actualmente gratuidad. Los pacientes de la Ciudad de México pueden acudir a esta clínica de una manera gratuita a recibir tratamiento no solamente homeopático, sino también fitoterapéutico, acupuntural, y obviamente en la clínica también tenemos especialistas como pediatría, ginecología, ortopedia, oftalmología. Es una clínica muy completa. Cuando esta clínica empezó, eh, la clínica en sí ya existía, ya tiene más de 100 años, pero cuando se reanudó las operaciones con las especialidades de homeopatía, acupuntura y fitoterapia, había muchos especialistas que no nos querían por desconocimiento. Ahora Uh-huh. que ya estamos trabajando juntos, hemos hecho un equipo maravilloso y ha sido una labor titánica porque al principio creían que la clínica no iba a funcionar. Y bueno, ahora tenemos una cantidad de pacientes impresionantes que afortunadamente hemos visto que ahí ya podemos hacer pues estas valoraciones científicas, donde podemos ir anotando las observaciones, ir observando todo esto que no se podía hacer antes porque a lo mejor no teníamos un apoyo, ¿no? Y la verdad es que es una labor muy grande la que tenemos, porque la homeopatía está luchando no solamente con una situación cultural, sino con una situación política, con una situación de mucho dinero. ¿Por qué? Porque el tratamiento homeopático es económico, es sencillo, no te va a dar una alteración mayor a la que tú ya tienes. Yo no digo que la alopatía sea mala, vamos, yo trabajo todos los días con alopatía y todos los días receto antibióticos y todos los días receto muchos medicamentos que son maravillosos, pero hay que darle una oportunidad a la homeopatía para mejorar muchísimas de las enfermedades que tenemos. De hecho, esto que tú acabas de mencionar es maravilloso, el ver la conceptualización que un médico alópata o homeópata tiene, porque siempre se ha visto esa disyuntiva de, no, mejor alopatía que homeopatía, los homeópatas no sirven, son chocheras, son charlatanes, no, tratemos de... En ese sentido, me agrada mucho tu manera de pensar, tu manera de cómo tienes incluida la homeopatía en tu vida y dar a conocer esto por medio de estos medios virtuales. Zoom, Google Meet, nos está ayudando muchísimo a poder llevar a las personas que menos tienen, a las personas que anhelan una curación, a las personas que de cierta manera no tienen los medios para poder ir a una clínica. Simple y sencillamente con esto del COVID, sabemos que la homeopatía es grandiosa para los casos de COVID, pero tienen el miedo de ir Así a una es. clínica porque saben que si se van a la clínica pueden regresar ya, pues como dicen, en cenizas o muertos. Pues mira, qué bueno que mencionas esto, porque déjame hacerte un comercial. Bueno, ni siquiera es mi comercial, es comercial ajeno, pero yo creo que es importante.
Tú mencionabas que yo tengo un programa, efectivamente yo tengo un programa los días lunes y nos acompañó una de las doctoras de la clínica, la doctora Jocelyn, en donde nos habla sobre Homeopatía Unida, que es un grupo de homeópatas a nivel nacional que están dando consulta virtual para aquellos pacientes que quieren mejorar su estado de salud en cuestiones de COVID. Si les interesa, ahí en la página donde yo estoy, tenemos un programa que se llama Genio Epidemiológico, que habla precisamente sobre la homeopatía y COVID. Entonces, la verdad es que la homeopatía no se está quedando ni extraña ni ajena a todo lo que está suscitándose en el 2020. Y no hablemos solamente de COVID, o sea, hablemos de todas las enfermedades. Yo creo que la homeopatía puede ser tan actual como hace en la época de Paracelso y en la época de Hipócrates, a lo más renombrado que tenemos ahorita, porque si bien tenemos que modificar esos términos, como les dije hace rato, y extrapolarlos ahora al 2020, la verdad es que muchos de los descubrimientos que hizo el doctor Hahnemann están totalmente vigentes. Así es, y créeme que este tema, cuando te invité ya hace alrededor de un mes, que por X, Y o Z no nos habíamos podido juntar por estos medios, era sumamente importante abordarlo con una persona que nos pudiera extrapolar los dos polos. La ley de curación, cómo se da, enfocado a la homeopatía, saber, y las personas que nos están viendo y siguiendo en este momento, deben de darse cuenta que el tratamiento homeopático no es nada sencillo. Es sumamente agotador en el sentido propio de que se van a sentir peor para sentirse mejor en un futuro. Entonces, yo los invito, los exhorto a que con el homeópata que tengan más cercano, que esté certificado, que de cierta manera tenga su título, buscar incluir la homeopatía en sus vidas. Desde México, desde la Ciudad de México, donde estás tú, hasta las grandes ciudades, Querétaro, Guanajuato, Guadalajara, Monterrey, hasta en los lugares más remotos, como un servidor que estamos transmitiendo simultáneamente desde la Ciudad de México y desde Cuquío, busquen la homeopatía. ¿Por qué? Porque la homeopatía sabemos que es una medicina noble. Dice la gente es lenta, pero no, el que es lento es el homeópata, porque no está dando el similibum. Entonces, busquemos, démonos la oportunidad. Y para concluir, Georgina, ¿qué nos pudieras decir en cuestión de las reglas o ley de curación a la persona que nos está viendo? ¿Qué le pudieras decir para concluir en este tipo de tema? Claro que sí, mira, yo creo que lo importante aquí es empezar diciéndole al paciente que vamos a individualizar su tratamiento, que por favor no dejen que otra persona les dé el tratamiento. Por eso les decía, hay muchas cosas como la medicina natural, que de verdad los que me conocen saben que soy fan de la medicina natural, en donde podemos decir, no, bueno, este té te sirve para esto o lo otro, y sí, así es. Pero en cuestión de la homeopatía, recordemos que el tratamiento debe ser individual, 1. Y 2, que la agravación medicamentosa puede existir en todo paciente. Hahnemann nos decía que si hay mucha agravación medicamentosa, quiere decir que el medicamento no es exactamente el correcto. Pero una cosa es la agravación medicamentosa y otra cosa es la agravación curativa. Y entonces hay que diferenciar mucho esa situación y hay que hacerle ver al paciente, como les dije, aquí en este caso mi error gravísimo con los pacientes al principio es que cuando llevamos tanta prisa con el paciente es no platicarles que la homeopatía, si bien, como ellos dicen, puede ser lenta, no es que sea lenta, es que nos está sacando todo, o sea, está haciendo que exista realmente una curación. Entonces, no se desesperen, no dejen a su médico homeópata, mejor platíquenle todo, porque los médicos homeópatas somos bien chismosos. Nos interesa saber cómo comen, cómo duermen, cómo todo, porque para eso es que nosotros podemos identificar y hacer una repertorización mejor del paciente. De hecho, a veces los pacientes se sorprenden cuando haces el interrogatorio porque para poder tener una buena regla o una buena ley de curación, necesitas ser enfático. Hasta cómo duerme, de qué lado duerme, si va al baño 3, 4 veces al día. Y hay pacientes que aquí en el consultorio salen y dicen, nunca en mi vida me habían preguntado tanto como hoy. Entonces, sí. aquí
tener paciencia, nosotros tener empatía como profesionales de la salud, tener ese tacto de poder preguntar de la manera más correcta posible para que el paciente, si es pudoroso, escrupuloso, no hacerlo que ya no vuelva, porque sabemos que hay personas muy pudorosas que le preguntas en cuestión sexualidad o intimidad y hasta te dicen, ¿a usted qué le interesa? Pero son cosas que nos enfrentamos. Georgina, nos preguntan aquí, Luis Guerrero Roque, ¿en dónde se encuentra la clínica? Claro que sí, la clínica está ubicada en la colonia San Rafael, en la Ciudad de México. Está en Francisco Díaz Covarrubias, número 23. Déjenme platicarles que por el momento ahorita con COVID no estamos dando citas. Se está atendiendo solamente a los pacientes que ya estaban de manera regular. Lo ideal es que el paciente llegue ya con una referencia. ¿Qué quiere decir? Que vayan a su centro de salud y que posteriormente a eso vayan a la clínica. Pero si por alguna razón ustedes quieren llegar directo, lo pueden hacer. Sin embargo, ahorita estamos un tanto detenidos por el COVID, pero va a ser un honor atenderlos ahí. De verdad, o sea, a ver, aquí quiero que quede que no importa que tenga SIMS, que tenga Asiste, que tenga Seguro Popular, o sea, está abierto. Y aquí, por ejemplo, a lo mejor si tienes SIMS o Asiste tendrás que pagar la consulta y creo, si no me recuerdo, está en 8 pesos. ¿No? Pero obviamente, al ser la única clínica que tenemos en la Ciudad de México, pues ya se imaginarán que estamos al tope. Pero bendito sea Dios, hay mucho trabajo. Esperemos que esto en algún momento de este sexenio o en sexenios venideros con cambios de gobierno y demás, pueda haber esa amplitud en los demás estados y que los homeópatas que de cierta manera estamos luchando para que la homeopatía sea tomada en cuenta, nos tomen en cuenta a nosotros y poder llevar este proceso de curación a todas las personas que lo necesiten. Nos están diciendo aquí, increíble ponencia, Georgina, me encanta su punto de vista, comparto sus ideas. Muchas gracias, le felicito por su ponencia, muy didáctica. De mi parte, agradecimiento, una excelente ponencia presentada de manera sencilla, clara y precisa. Ay, muchas gracias, muy amables. Gracias, Antonio, por sus esfuerzos en brindarnos esos conocimientos. No, pues gracias a ustedes. Estamos para llevarles esto y más. Y invitarlos a que te sigan, Georgina, tus redes sociales, tu programa, qué días son los que transmites y cómo te pueden seguir, por favor. Claro que sí, a mí me encuentran como Georgina Landazuri Fuentes, que es mi nombre, y mis redes sociales se llaman Salud en tus manos. Así estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube, en todo lo que se puede encontrar. Y bueno, aquí la idea precisamente es llevar este tipo de programas de manera gratuita a todos los pacientes. Yo no solamente hablo de homeopatía, hablo de todo tipo de temas. Todos los programas que nosotros pasamos los lunes a las 9 de la noche, los grabamos y los ponemos al día siguiente en YouTube. Entonces en YouTube están todos los programas que ya hemos tenido. Y bueno, esto fue una táctica que tomamos exactamente ahora con la pandemia y teniendo en consideración que, por ejemplo, en mi caso, las consultas que yo doy en la clínica, que yo no soy propiamente homeópata en la clínica, yo estoy como médico general, pero soy homeópata de profesión. Tenemos 15, 20 minutos con los pacientes y en muchas ocasiones no podemos platicar todo esto que estamos platicando y entonces es más fácil redirigir al paciente a las plataformas y decirles, miren, por favor, observen este video de antígeno prostático, de cáncer de mama, de cáncer cervicouterino, de todo lo que ya hemos hecho. Y por último, lo único que les puedo decir es que yo a mis pacientes les recomiendo que se vayan encuerables. Porque los homeópatas tocamos, observamos, vemos. Si yo no toco, observo, veo, no puedo identificar. Entonces, ya es una broma que tengo entre mis pacientes, pero ellos saben perfectamente que se tienen que ir encuerables. Claro, perfecto. Entonces, para los pacientes de la doctora Georgina, ¿con chorcito o con pancito? Por favor. Ok. De igual manera, yo invitarlos a seguirme en mis redes sociales, que sería Antonio de Jesús Mercado, como mi página personal. Y de igual manera, Georgina, te invito al espacio. Tengo un espacio de un grupo de Facebook y de WhatsApp y demás, donde estamos muchos homeópatas interesados en poder transmitir todos estos conocimientos. Se llama Hablemos de Homeopatía. Ustedes que nos están viendo en este momento también están invitados a seguir las publicaciones. Tenemos un espacio de ponencias los días domingo a las 8 de la noche, donde estamos gestionando ponentes
de talla internacional, de talla nacional, para poder transmitir lo que son temas de homeopatía. Este domingo tenemos la presencia de la doctora Niurka Meneses, es cubana, pero ella ahorita está en Madrid, hablándonos de homeopatía y proteómica. Y eso será a la 1 de la tarde, y a las 8 de la noche tenemos al doctor, no sé si lo ubiques, también es influencer como nosotros que estamos ahorita en los medios, el doctor Allen Iván Hernández, con una ponencia sobre manejo o abordaje clínico homeopático en trastornos de abuso sexual. Entonces, va a estar muy interesante este domingo las ponencias, te invito a participar. Gracias. Y pues no me queda más que agradecerte el tiempo brindado a un servidor y a todo nuestro público. Espero que no sea la última vez que nos podamos ver por estos medios. En verdad te agradezco, que Dios te bendiga y muchas gracias por lo que acabas de hacernos el día de hoy. Hombre, al contrario, estoy a sus órdenes. El placer es mío. Bueno, pues muchísimas gracias, mi gente. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Esto es Salud y Equilibrio Contigo, charlas los días miércoles. Hasta luego. Adiós, Georgina. Hasta luego.